Hola, muy buenos días, tardes o noches, de la hora que lo esté viendo. Nosotros somos el equipo de área bajo la curva. Nuestro equipo está integrado por Jorge Alejandro, Hiroki Jorge y Diego Leonardo. Ahora pasaremos a una pequeña introducción con mi compañero Jorge. En este tema del área bajo la curva, se trata de un concepto que nos da el origen a la integral definida en el cálculo integral. Esta área bajo la curva nos permite que calculemos cuando hacemos una función que se hace una curva, ese espacio entre el eje X y el eje Y, ese valor es el que calcularíamos con el área. Pero antes de pasar a los ejercicios, pues les vamos a mostrar primero unos ejemplos y les vamos a explicar de qué se trata para que lo entiendan de mejor manera. En este ejemplo tenemos el área bajo la curva, que está sobre el eje X. No necesariamente cuando hablamos del área bajo la curva debemos hablar sobre todo el área bajo la curva, ya que esto nos daría el infinito. Así que esto depende de lo que nos dé cada ejercicio. Pero si en el ejercicio no queda especificado lo que tenemos que sacar, tenemos que tomar en cuenta el eje X para delimitar esa zona. Aquí el ejemplo que podemos ver es que al no tener una especificación, el área que tenemos que sacar pues es todo lo que está por arriba del eje X. Y por otro lado, en el siguiente ejemplo, si tenemos una curva y nos dan una especificación del 0 al 3, es más sencillo encontrar el área si te lo dan ya delimitado. En este caso que este recuadro de otro color es el área que estaríamos sacando porque va del límite que es 0 hasta el 3, que es lo que nos importa. El otro lado, ¿no? Porque no están pidiendo o no nos están delimitando en ese espacio. Ahora les hablaré un poco del teorema fundamental del cálculo. Si se preguntaran muchos qué es, pues es un puente sencillo entre dos ideas. La clave que es sumar pedacitos, que es integrar, y ver cómo cambian las cosas, que eso es derivar. ¿Por qué nos importa esto? Porque convierte los cálculos complicados en algo directo, como medir distancias o trabajos en física, uniendo cálculo diferencial e integral en un solo truco poderoso. Y acá abajo tenemos la fórmula que nos va a ayudar a encontrar el área bajo la curva, que es A igual a integral de B o A, f de x igual a fb menos fa, que esos son los valores que te van a dar en tu integral, que son las zonas delimitadas que te dan antes. Y ahora vamos a pasar con el primer ejercicio, que como podemos ver aquí nos pide encontrar el área bajo la curva cuando y es igual a x más 1 en el intervalo de 1 a 4. Lo primero que tenemos que hacer es identificar cuánto vale x y cuánto vale y. Para el eje X, como podemos ver en el ejemplo, nada más está del 1 al 4. Esto porque en el intervalo es de 1 al 4, o sea, no hace falta poner ni 0 para abajo ni 5 para arriba. Y pues la Y tenemos que sacarla sustituyendo X. Después empezamos a delimitar la zona del 1 a 4. Como pueden ver en el primer ejemplo de la tablita, esas dos líneas, ahí ya delimitamos la zona. Después, ya que encontramos los valores de Y, ponemos los puntos en donde los marcaba. Por ejemplo, x1, y2, que es el primer punto, x2, y3, que es el segundo punto, x3, y4, que es el tercer punto, y x4, y5, que es el cuarto punto. Después de eso trazamos la línea entre los puntos que acabamos de marcar. Y después esa zona que quedó sobre el eje X, pues es la área que tenemos que encontrar. Y en la siguiente imagen. En la siguiente imagen, aquí lo que podemos hacer es, cuando es por ejemplo una recta sencilla como esta, podemos contar los cuadritos. Estos cuadritos se llaman unidad cuadrada. En este ejemplo, que es el mismo del anterior, podemos contar que son
que son 10.5 cuadritos, o sea, 10.5 de unidad cuadrada. Se podría resolver así, pero como muchas veces no está muy implícito lo que se tiene que utilizar es el teorema fundamental del cálculo, que sería pues la fórmula que tenemos aquí abajo. Entonces ya nada más tenemos que pues primero sustituir los valores. Recordemos de que el número mayor siempre va a estar arriba. Entonces va a ser a igual a integral de 1 a 4, x más 1 de x. Resolviendo nos daría x cuadrada entre 2 más x de 1 a 4. Ya nos daría 16 entre 2 más 4 menos 1 medio más 1, que eso es igual a 8 más 4 menos 3 medios. Lo que nos daría 12 menos 3 medios, que es igual a 21 entre 2, que es igual a 10.5. 10.5 de unidad cuadrada. Y como podemos ver, nos dio un resultado muy similar al que ya habíamos haciendo contado los cuadritos, pero aquí ya está comprobado. Entonces vamos a pasar con el problema número 2. El problema número 2 es algo muy parecido, pero ahora vamos a leer lo que nos piden. Nos piden que encontremos el área bajo la curva cuando y es igual a x cuadrada menos 1 en un intervalo del 1 al 3. Entonces aquí está mucho más simple porque ya estamos sabiendo de qué valores nos importa sacar el área bajo la curva. Lo primero que tenemos que checar en nuestro plano es, bueno, yo hago esto que para más fácil trazo dos líneas, es donde sé que voy a estar trabajando. Trazo una en el 1 y luego otra en el 3 y así ya sé desde dónde voy a trabajar. Luego, primero en el eje X que llega hasta 3, ya no nos pide más. Entonces el área de la curva no va a estar a la derecha, sino va a estar dentro. Y limitada la zona, empezaríamos despejando la ecuación. Como aquí ya está más o menos bien despejada nuestra ecuación de y, pues está muy simple lo que vamos a hacer. Entonces, con nuestros valores nos interesa nada más x1, x2 y x3, los vamos agregando en una tablita, que eso es lo que yo les recomendaría que hicieran. Hacen una tablita, ponen su valor de x1, x2, x3, porque aquí nos está pidiendo ese intervalo. Luego ya vamos despejando con la ecuación. Si x vale 1, 1 al cuadrado, pues muy fácil, 1 menos 1, 0. Entonces aquí nuestra y vale 0. Y vamos poniendo en nuestro plano un punto en x1 y es 0. Si se dan cuenta, están dentro de nuestra área delimitada, entonces significa que vamos bien. Luego, para el siguiente punto de y, nuestra x es 2, entonces nuestra y va a ser 2 al cuadrado, eso viene siendo también muy facilito, 4 menos 1, 3. Entonces nuestra y es 3, ya tenemos x y y. x2, nos vamos al 2, subimos hasta y3 y ponemos nuestro punto. Y para el tercer punto, que es x3, igual vamos despejando 3 al cuadrado, 9, menos 1, 8. Entonces y es igual a 8. Nos da que x es punto 3, y está en el punto 8. Entonces x3, subimos hasta y8 y ya nos queda ahí nuestra recta. Entonces lo que vendría siendo nuestra área bajo la curva va a ser todo esto, que está en la área delimitada y pues, abajo de nuestra curva, valga la redundancia. Esto es lo que nos interesa. Para encontrar esa área, entonces, si lo estamos haciendo en un cuaderno cuadriculado, en un plano que está cuadriculado, podríamos ir dando a ojo cuántos cuadritos hay. Por ejemplo, aquí yo había puesto ya 1, 2, 3, y estos ya están cortados. Entonces, por ejemplo, aquí podríamos decir que este sería otro 4, a lo mejor aquí 5 y con este 6. Entonces podría ser 6, a lo mejor un poquito más, 7, pero pues lo tenemos temática.
Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Que con nuestra derivada, ponemos los valores en el teorema fundamental, que hasta arriba pondremos que es el 3 porque nuestra área delimitada es del 3 al 1, siempre arriba el número más grande, y abajo la ecuación que ya teníamos, que es x cuadrada menos 1, diferencial de x. Igual vamos despejando ahí con los valores, primero el más grande, que vendría siendo 3, que nos da 3 al cuadrado, 9, menos 1 y más x. Pero como lo tenemos que bajar más 1, entonces nuestra x al cuadrado se convierte en x al cubo. Y ya 3 al cubo, pues ya no es 3 al cuadrado que da 9, sino que ya nos da 27. Entonces vamos aquí bajando el 27 sobre el 3. Ya lo tenemos de aquí. Menos 3. Y ahí queda nuestra primera parte del teorema. Luego tenemos que restar, pero ahora sustituyendo con el 1, que nos da pues 1 al cubo, pues nos da 1. Entonces pues lo bajamos también como 1. Y pues el 3 y el 27 sobre 3 lo estamos bajando nada más para que sea más sencillo fracciones, porque podríamos poner en enteros, que aquí ya es 6, pero para hacer las sumas más fáciles, nada más pues ponemos los números enteros y nos da la calculadora, pero pues supongo que ustedes saben sumar y restar fracciones. Baja igual el menos 1 como bajó el menos 3, y ya queda 6 menos 2 tercios. Que esto se viene convirtiendo a lo que es 6.66666. Pero ¿de qué nos sirve ese 6? Pues tenemos que usar nuestra unidad, que son unidades cuadradas, que vendrían siendo los cuadritos que ya habíamos contado anteriormente, que yo había dicho que eran alrededor. Pues hay una diferencia, pues un poquito para arriba, un poquito para abajo, pero si es algo que más o menos estamos viendo, significa que está bien. Si hubiera sido muy desfasado, que yo hubiera contado como 15 cuadros en el área bajo la curva, pues y me saldría 6, pues entonces yo sabría que estoy haciendo algo mal. Igualmente, si me hubieran salido acá en la matemática un número mucho más alto de los que se ven, pues sabemos que está mal. De esa forma podemos ver si estamos haciendo las cosas como deben de ser o de otra forma. Y vamos ahora con el problema 3. Ok, en el problema 3 tenemos que calcular el área limitada por el eje x y la función f de x cuando es igual a x al cuadrado menos 5 en un intervalo de 0 a 2. Ok, aquí como ya hemos hecho, vamos a empezar delimitando la zona de 0 a 2. Ahí como pueden ver son esas dos líneas que se ven en el primer plano. Después tenemos que encontrar los valores de y, ya que los valores de x, como ya comentamos previamente, como es del 0 al 2, pues ponemos los números del 0 al 2, como sería el 0, el 1 y el 2. Entonces, para los valores de y, empezamos a sustituir. Como podemos ver aquí, cuando x vale 0, sería 0 al cuadrado menos 5. Como sabemos, 0 al cuadrado pues vendría siendo 0, 0 menos 5. Entonces, cuando x vale 0, y vale menos 5. Si x valiera 1, sería 1 al cuadrado menos 5. 1 por 1 pues da 1 y 1 menos 5 nos daría menos 4. Y cuando x vale 2, sería 2 al cuadrado, que vendría siendo 4. 4 menos 5 nos da pues menos 1. Y así ya sacamos los valores de tanto de x como de y. Ahora que ya tenemos los puntos, los tenemos que marcar en nuestro plano cartesiano, como lo vemos aquí en el segundo plano de ejemplo. Y ya estando los puntos marcados, nada más tenemos que marcar las líneas. Y como podemos ver aquí,
como nuestra zona delimitada es del 0 al 2, pues la zona que viene estando debajo de X es la zona que vamos a marcar. Algo que tenemos que dejar aquí en claro es de que cuando la zona delimitada nos dice que tenemos que encontrar el área por encima de X, significa de que el resultado va a ser positivo. Y si nuestra área, como en este caso, está por debajo de X, significa que el resultado va a ser negativo. Pero que así el resultado sea positivo o negativo, nosotros lo tenemos que poner en positivo. El positivo o el negativo nada más nos dice si nuestra función está por encima o por debajo de X. Si por ejemplo, en este ejemplo el resultado nos diera positivo, sabríamos de que lo hicimos mal, que lo hicimos al revés. Ahora pasamos a la siguiente imagen. Aquí, como ya lo hemos hecho previamente, podemos contar los espacios dentro de esta área por encontrar para darnos una idea de más o menos cuál tiene que ser el resultado. Aquí podemos contar aproximadamente unos 7.3 cuadritos, ya eso varía mucho, puede ser más, puede ser menos, ya es percepción. Esto nos ayuda para, como comentaba mi compañero, si nosotros contamos muchos cuadritos o pocos cuadritos y el resultado es muy diferente, pues aquí nos podemos dar cuenta que lo estamos haciendo mal. Para eso sirve contarlos. Ok, entonces para poder resolverlo, pues utilizamos nuevamente el teorema fundamental del cálculo. Aquí pues ponemos los valores en donde el área es igual a la integral de 0 a 2, cuando de x al cuadrado menos 5 de dx. Entonces nos da, cuando integramos x al cuadrado nos da x al cubo entre 3, y cuando integramos a 5 nos da 5x. Recordemos que la integral es, se podría decir que al revés del derivar. Entonces, si nosotros derivamos una constante por sí sola, nos da 0. Entonces, el integral, como es al revés, entonces si nosotros integramos una constante, pues nos da 5x. Entonces nos daría pues igual a 8 tercios menos 10 menos 0 entre 3 menos 0. Eso sustituyendo los valores de 2, de 0 hasta 2 que digan. Y eso nos daría un resultado de menos 22 tercios, que si hacemos la conversión a decimal nos daría menos 7.33 unidades cuadradas, que es lo que veníamos comentando hace un momento. Y pues aquí vuelvo a repetir, el resultado nos dio negativo, o sea, eso significa de que nuestra área que estábamos encontrando estaba por debajo de X. Pero sea positivo o negativo, el resultado debe ser positivo. El negativo nada más nos está indicando que está por debajo. Si al momento de resolverlo a mí me hubiera dado positivo, sabría que estoy haciéndolo mal, de que invertí los valores, por ejemplo. Entonces, por eso siempre es bueno, así sea positivo o negativo, cambiar el resultado a positivo. Y vamos a pasar con una conclusión. Bueno, voy a iniciar con mi conclusión, que es que el área bajo la curva ya no lo veo solo como integrales y fórmulas que no entiendo exactamente, sino como una forma inteligente de medir lo que cambia poco a poco. Entendí que no se trata solo de sumar números y calcularlos a lo menso, sino de sumar formas infinitas y pequeñas partes para obtener algo completo y exacto. Es como si en vez de tener un problema grande, lo dividimos en pedacitos casi pues, muy pequeños, lo que luego juntamos para encontrar un resultado real. Justo como decía mi compañero Diego, cada cuadrito de eso lo juntábamos y veíamos el resultado del área que estaba por debajo de la curva. Ahora que sé que el área bajo la curva no solo sirve para pasar el examen, sino también para entender fenómenos reales como cuánto recorre un objeto, cuánto crece algo, cuánto se acumula de una cantidad, me hizo darme cuenta que pues las matemáticas no solo son reglas, sino una manera de interpretar el mundo con precisión. Así es, pues una de estas partes también más importantes de sacar el área bajo la curva es que es darte cuenta que, pues estás integrando pues los pequeñitos que son los cuadritos para pues conocer
pues el de que vendría siendo toda la curva completa, pero viendo tú como en pedazos más pequeños. Cual puede ser utilizada en muchísimas más cosas, y un tip que les damos es que practiquen con unos ejemplos que les vamos a dejar de tarea para que también más sobre este tema. Y esto es todo de nuestro equipo del área bajo la curva. Muchas gracias por ver este video.